Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Vamos a empezar la clase de hoy día en que vamos a seguir viendo potencial y vamos a empezar a ver también los condensadores y los dieléctricos, ¿ya? Les voy a compartir pantalla para que veamos el... Empecemos a ver lo que hay que la clase de hoy día. Ya. Habíamos visto... A ver, déjenme sacar esto de acá. Habíamos visto el potencial y habíamos visto que el potencial de una carga puntual en algún punto del espacio era lo que está aquí, B igual a 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R. Acuérdense bien de que este en realidad es la diferencia de potencial entre el infinito y el punto P donde estamos calculando ese potencial, ¿cierto? Porque el potencial siempre es una diferencia de potencial. Ya. ¿Qué pasa si en vez de tener una carga puntual tenemos una carga continua, una distribución de carga? Entonces vamos a usar el mismo concepto que hemos visto antes, que dividimos la carga continua, la carga volumétrica, en pedacitos chiquititos. Cada uno de estos pedacitos tiene un volumen dB, un volumen infinitesimal. Entonces, si sumamos el efecto de todos estos pedacitos de B, nos va a dar el efecto de la carga completa. Pero cada uno de estos pedacitos de B genera un potencial, o en el caso del campo eléctrico, genera un campo eléctrico en el punto P. Entonces, el potencial total va a ser igual a la suma de los potenciales de cada uno de estos pedacitos chiquititos. O sea, y además, por supuesto, la carga total va a ser la suma de la carga que hay en cada uno de estos pedacitos. O sea, y entonces se tiene que, aquí más o menos el efecto, vean este dibujo que está acá. Este pedacito de Q genera un potencial acá en el punto P. Si nos movemos acá al lado, acá va a haber otro pedacito de carga de Q y este también va a generar un potencial en el campo P, en el punto P. Después otro pedacito por acá también. Entonces, todos estos pedacitos van a generar un potencial en el punto P. El potencial que genera un pedacito es dB igual 1 partido por 4 pi epsilon 0 de Q partido por R. ¿Por qué estos dB y dQ? Porque dQ es una carga infinitesimal y si la carga es infinitesimal genera un potencial infinitesimal. Si la carga es muy chica, genera un potencial que es muy chico, pero este potencial lo genera en el punto P. Entonces, para calcular el potencial que genera todo este volumen de carga, tenemos que sumar cada uno de estos pedacitos sobre el punto P. Y como ya saben, la suma de pedacitos infinitesimales es lo mismo que una integral. Por lo tanto, el potencial total en el punto P es la integral de esto que habíamos visto recién. O sea, 1 partido por 4 pi epsilon 0, la integral de dQ partido por R. ¿Ya? Esta integral, ¿dónde se realiza? Se realiza en el volumen de carga. R ahora es una distancia que es variable. ¿Por qué es variable? Porque el R va entre cada uno de los pedacitos de carga y el punto P. Por lo tanto, si el pedacito está aquí, tenemos un R. Si el pedacito está un poco más abajo, tenemos otro R. Por lo tanto, el R es variable y el dQ también es variable, porque el dQ en un caso está aquí, en otro caso está un poco más abajo, más arriba, etc.
Pero esa es la integral. Ahora, esta es la manera más simple de escribir la integral. Es una manera en que uno no tiene que escribir tantas letras, ¿ya? Pero para hacer los cálculos es más fácil escribirlo de otra manera, en la cual uno pone un sistema de coordenadas. Por ejemplo, en este sistema que está aquí en el O, aquí es el sistema cartesiano en este caso, ¿ya? Y ahora el de Q, el R y todas las variables que tenemos acá, hay que ponerlas en referencia a este sistema de coordenadas. Entonces, la distancia, este R era una distancia, ¿se acuerdan? La distancia era la distancia entre la carga chiquitita y el P. Este era el R. El R ahora se va a escribir como el módulo de R menos R'. ¿Por qué R menos R'? Porque ahora tenemos unos vectores que apuntan, un vector apunta al punto P, que es el vector R, y otro vector apunta al de Q, que es el vector R'. Y si se acuerdan bien, la distancia entre estos dos puntos es la resta de R menos R' y el módulo. Como es una distancia, hay que calcular el módulo. Entonces, y ahora el R' es la variable en que vamos a usar para integrar, porque el R, fíjense, el R' es el que apunta a donde está la carga Q, el dQ. Por lo tanto, este R' se va a mover dentro de este volumen. Puede ir para allá, para abajo, para arriba, lo que sea. Entonces, el R' se va a estar moviendo y ese R' es el que tenemos que calcular, que tenemos que integrar. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplos más adelante para poder practicar esto, pero si se fijan, esta fórmula es muy parecida a la fórmula de cálculo del campo eléctrico. Por lo tanto, el R y el R' eran muy parecidos a lo que habíamos usado antes, y el dB también lo habíamos usado antes, así que, y la carga, la densidad de carga también. Ya. Ahora, usando esta expresión que ya conocemos, 1 partido por 4 pi epsilon 0 igual rho de R', dB', R menos R', que es el potencial eléctrico, uno puede deducir, no se los voy a deducir porque es medio largo, pero si quieren lo pueden ver aquí, deducir que a partir de el potencial, a ver, veamos un poquitito. Este es el potencial, ¿ya? A partir de esta formulita que tenemos ahí arriba y de la definición de potencial, podemos encontrar que el campo eléctrico es lo que está acá arriba, menos I tongo de B a de X, más J tongo de B a de Y, más K tongo de B a de Z. ¿Qué es lo que son estos símbolos que están acá? Estos nabla que se llaman, son en realidad son derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Es simplemente una derivada con respecto a una variable. Por ejemplo, sabemos que el V, que es el potencial, depende de X, Y y Z. B entonces puede ser, por ejemplo, no sé, B igual 2X cuadrado más 3Y más 2J, más 2Z. ¿Ya? Por ejemplo, B depende de X, Y y Z. ¿Qué es lo que es nabla B a nabla X? Es la derivada de B con respecto a X. O sea, tomamos la función anterior y la derivamos solamente con respecto a la variable X. En este otro caso, de B a de Y es lo mismo, la derivada con respecto a Y y esto la derivada con respecto a Z. Entonces, el campo eléctrico lo podemos escribir como menos
I tongo de B A de X más J tongo de B A de Y más K tongo de B A de Z. Si se fijan, estos I, J, K son vectores. Y por lo tanto, el campo eléctrico va a ser un vector. ¿Ya? Bien, eso tenemos con el potencial eléctrico. Vamos a hacer ejercicios más adelante, pero por ahora vamos a seguir un poquitito con la materia. Un segundo. Ya. Hasta ahora hemos visto dos tipos de materiales eléctricos, los conductores y los aisladores. Los conductores son materiales en los cuales algunos electrones de los átomos están libres, están sueltos. Por lo tanto, esos electrones se pueden mover. Y al poder moverse, pueden conducir corriente eléctrica. Ustedes saben también que cuando los electrones se mueven en un conductor, si tenemos electrones, esos electrones se van todos al borde, si es que el conductor tiene carga eléctrica, si no, no. Y los aisladores son, por otro lado, materiales en los cuales no hay ningún electrón libre, los electrones no se pueden mover, y por lo tanto no conducen corriente eléctrica. Pero en el caso de un metal o de un conductor, dentro de ese conductor no hay campo eléctrico. Eso también lo vimos por ahí, porque si hubiera campo eléctrico, los electrones se moverían de tal manera que se salen de ahí. Ya. En un aislador sí hay campo eléctrico, porque los electrones no afectan, los electrones como están ligados a los átomos, no afectan el campo eléctrico. Y hay un tercer tipo de materiales que se llaman dipolares, en los cuales existe una carga, pero que es fija. ¿Cómo es una carga que está distribuida en forma dipolar? ¿Qué es lo que es un dipolo? Un dipolo es, creo que hicimos un ejemplo por ahí de un dipolo. Un dipolo es una carga menos Q que está ligada a otra carga más Q. ¿Por qué ocurre esto? Porque los átomos no siempre son simétricos. Veamos un poquitito más abajo, vamos a verlo y va a ser más fácil entender. Ya, aquí si se fijan en este dibujo es de un material dieléctrico. Al lado izquierdo vemos ovoidos, no, estos dibujos con una carga positiva y una negativa representan a los átomos. Cada átomo, ustedes saben que tiene cargas positivas y negativas, pero cada átomo es neutro. ¿Por qué? Porque el número de electrones es igual al número de protones. Sin embargo, en algunos átomos los electrones se distribuyen, podríamos decir, hacia un lado y los protones se van hacia el otro lado, o en algunas moléculas. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso del agua. El agua, los electrones, el agua es H2O, ¿cierto? O sea, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En el caso del agua, los electrones se distribuyen o se van un poco más hacia el átomo de oxígeno. Y por lo tanto, los átomos de hidrógeno que están al otro lado quedan más positivos. La molécula de agua sigue siendo neutra, pero las cargas positivas y negativas están separadas. Y a eso se le llama un dipolo. Entonces en cada dipolo tiene una carga positiva y negativa separadas por una cierta distancia. En general, los dipolos están desordenados dentro del material, como se muestra aquí en la
en la figura izquierda. ¿Por qué? Porque los átomos en general no tienen por qué estar ordenados. Entonces, el material es neutro y los dipolos, al estar desordenados, no tienen ningún efecto ningún efecto eléctrico sobre otros materiales. ¿Qué pasa si a ese dipolo nosotros le agregamos un campo eléctrico externo? Por ejemplo, tenemos el dipolo aquí al medio, le ponemos una placa cargada con carga positiva y al otro lado le ponemos una placa con carga negativa. Estas dos placas van a generar un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos cargas positivas o negativas, se va a generar un campo eléctrico. El campo de la placa positiva apunta hacia la derecha, porque el campo sale de la placa, y al otro lado, la placa negativa va a generar un campo que entra hacia la placa. Por lo tanto, esta segunda placa también va a tener un campo que apunta hacia la derecha. Entonces, entre medio se va a formar un campo eléctrico, que es la suma de los campos de las dos placas metálicas cargadas. ¿Qué va a pasar al medio? Resulta que, como hay un campo eléctrico que atraviesa el material, estos átomos van a tender a alinearse en la dirección del campo, como se ve en la figura. Si se fijan, estos átomos al lado izquierdo están todos desordenados, las cargas están desordenadas, pero aquí al medio las cargas están ordenadas. Las cargas positivas se van hacia la derecha, se giran hacia la derecha, y las cargas negativas se giran hacia la izquierda. Los átomos no se mueven, solamente giran. ¿Y por qué giran? Porque el campo eléctrico externo hace que las cargas se alineen. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Resulta que si las cargas se alinean, miren un poco lo que va a pasar en este caso. Aquí tenemos los átomos alineados, ¿cierto? El positivo está al lado negativo, carga total 0. Positivo con negativo, carga 0. Pero ¿qué pasa en el borde derecho? En el borde derecho vamos a tener la última línea de átomos, y la última línea de átomos va a tener cargas positivas a ese lado. Por lo tanto, en el borde de este material se nos va a generar una superficie positiva. ¿Y qué pasa al lado izquierdo? En el borde, la última línea de los átomos va a tener justamente la parte negativa de la carga. Por lo tanto, al lado izquierdo se nos va a generar una carga negativa. Entonces, debido al campo externo, dentro del material se va a generar por un lado una carga positiva y por el otro lado una carga negativa. ¿Ya? ¿Qué va a generar qué va a pasar con esta segunda línea o superficie cargada? Se va a generar otro campo. Y a ese campo se le llama campo inducido. ¿Y para dónde va ese otro campo? Resulta que tiene dirección contraria al campo externo. ¿Por qué? Porque miren, fíjense, aquí el campo externo tenemos las cargas positivas a la izquierda y las negativas a la derecha, y el campo va hacia la derecha. Dentro del material tenemos las cargas al revés. Las positivas las tenemos al lado derecho y las negativas al lado izquierdo. Por lo tanto, el campo va a ir hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a tener, dentro del material vamos a tener dos campos. El campo externo y este nuevo campo que se formó, que se llama campo inducido. Y este nuevo campo tiene dirección contraria al externo, por lo tanto, al tener dirección contraria, va a reducir el campo total. El campo total dentro del material, entonces, va a ser el campo externo menos el campo interno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dentro de este material vamos a tener un campo que es un poco más chico. ¿Ya?
Y este es el efecto que tienen los materiales dipolares. ¿Ya? Los dipolares, los dieléctricos. Bueno, los dieléctricos son dieléctricos porque tienen átomos que son dipolares. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto en general, vimos recién que el campo eléctrico interno va a ser un campo más chico, porque el campo total va a ser el externo menos el interno. En el caso del potencial, va a pasar lo mismo. Si estas cargas externas generan un potencial acá adentro, van a haber otras cargas que generan un potencial negativo. Por lo tanto, el potencial dentro del material también va a ser más chico. ¿Ya? Y eso se cuantifica con lo que se llama la constante dieléctrica del material. Entonces, todos los materiales dieléctricos están caracterizados por una constante dieléctrica que se le llama K, y el valor de esa constante está relacionado con qué tan potente es el campo interno que se forma. ¿Ya? Entonces, y además, ese factor K tiene que ver con la disminución del potencial eléctrico interno. Entonces, si nosotros afuera del material tenemos un campo B sub 0 o un delta B sub 0, dentro del material vamos a tener delta B igual de delta B0 partido por K. El factor K es mayor que 1, por lo tanto, el potencial interno va a ser menor que el potencial externo. ¿Ya? Y para el campo eléctrico pasa lo mismo. El campo eléctrico interno va a ser el campo eléctrico total interno. Acuérdense que dentro del material tenemos el campo externo menos el campo interno que apunta hacia el otro lado. Por lo tanto, internamente el campo total va a ser E sub 0 partido por K, en que K también es la misma constante dieléctrica. Entonces, los materiales, los dieléctricos, se caracterizan por este factor K, que tiene el efecto de reducir el campo que hay dentro. Si tuviéramos un aislante, en el aislante no existe este efecto dieléctrico, estos átomos dipolares. Por lo tanto, en un aislador, el campo va a ser igual al externo. Y vamos a preguntarle a alguien por ahí, ya ustedes deben saber. ¿Qué pasa a Diego Acuña? Diego Acuña. ¿Qué pasa si yo a un metal le aplico un campo externo? Tengo un material, un conductor, y a ese conductor le aplico un campo externo. ¿Cuál va a ser el campo dentro del conductor? ¿Está por ahí? ¿Quién era? ¿Diego Acuña? Parece que no está. Ay, se me perdió un segundito. Bueno, ¿qué va a pasar dentro del campo? Ya, entonces, repasemos un poquitito. Ya que se te olvidó, repasemos un poquitito qué es lo que pasa. Cuando uno tiene, acuérdense que un metal o un conductor tiene electrones que están libres, están moviéndose. El metal, como un todo, es neutro porque hay la misma cantidad de protones que de electrones. Pero los electrones se pueden mover. ¿Qué pasa si uno le aplica un campo eléctrico a un metal? Resulta que el campo eléctrico
hace su efecto sobre el metal. ¿Y qué va a pasar con los electrones? Acuérdense que, ¿cuál es la fuerza que siente un electrón que está dentro del metal? Al mismo Diego Acuña, la fuerza que siente un electrón que está dentro de un metal, si yo tengo un campo eléctrico E. Eso lo vimos, creo que en la primera o segunda clase. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la fuerza eléctrica sobre un electrón? Bueno, hay que echar una estudiadita. La fuerza eléctrica es Q por E. Q es la carga del electrón y E es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones que están dentro del metal sienten una fuerza. Y al sentir una fuerza se van a ir todos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, dependiendo de la dirección del campo eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Miren, vamos a ver el dibujito que está aquí. Supongan ahora que este es un metal. No, este de aquí al medio. Si yo tengo un campo eléctrico, todos los electrones que hay aquí adentro de este metal se van a ir hacia la izquierda, porque la fuerza es Q por E, y la carga de un electrón es negativa, por lo tanto se van a ir todos los electrones hacia el lado izquierdo. Y hacia la derecha van a quedar cargas positivas. ¿Cuántos electrones se van a ir hacia el lado izquierdo? Se van a ir los suficientes como para contrarrestar todo el campo eléctrico. Entonces, dentro de este metal no va a haber campo eléctrico, el campo es cero. Entonces, ahí están los tres efectos. En un metal, si yo le aplico a un metal un campo eléctrico, el campo interno va a ser cero. ¿Por qué cero? Porque los electrones se van a redistribuir de tal manera que anulan el campo externo. ¿Qué va a pasar en un dieléctrico? En un dieléctrico, los átomos van a girarse y van a alinearse con respecto al campo eléctrico. ¿Y qué va a pasar? El campo eléctrico va a disminuir en un dieléctrico. ¿Y qué pasa en un aislador? En un aislador no pasa nada, porque el campo eléctrico no hace fuerza sobre los electrones, porque los átomos sobre los átomos, porque los átomos son neutros. Y tampoco están polarizados como en el dibujo. Por lo tanto, no va a pasar nada y el campo va a ser igual. Ya, entonces estos son los dieléctricos, y los dieléctricos entonces se caracterizan porque el campo y el potencial internos disminuyen. ¿Vamos? Y se definen como la disminución es en un factor K. Ahora uno puede hacer unos pequeños cálculos. No, en realidad esto no vale ni la pena. Entonces, si K... No, esto no vale ni la pena verlo. Ya. Vamos a empezar a ver ahora lo que son los condensadores. ¿Ya? Un segundo. Los condensadores son bien simples. Son dos placas metálicas conductoras que están puestas una al lado de la otra. ¿Y cuál es la característica especial de los condensadores? Es que una está cargada positivamente y la otra cargada negativamente. Y además tienen la misma carga. O sea, si una placa tiene más Q, la otra tiene menos Q. Y los Q son iguales. Pues, por supuesto, uno negativo, otro positivo. Pero
las cargas son de la misma magnitud. La palabra condensador es la palabra que se usa en castellano. Capacitor, que ustedes lo van a escuchar por ahí también, es la traducción, es una especie de, es una adaptación del inglés. Así que, como aquí estamos en Chile, vamos a usar la palabra condensador y dejamos capacitor para los gringos, ¿ya? Entonces, los condensadores son lo que está aquí dibujado en este dibujito. Tenemos unas placas, son placas metálicas, y en una placa tenemos menos Q y en la otra placa tenemos más Q. ¿Por qué esta cosa rara? Resulta que los condensadores son unos dispositivos que se usan mucho en electrónica y tienen muchas aplicaciones. Los condensadores son dispositivos electrónicos muy usados y que por lo tanto conviene y debemos saber qué es lo que son y cuáles son sus características. ¿Dónde está la definición? Los condensadores entonces se caracterizan por lo que se llama la capacidad. La capacidad es un poco, tal como lo que dice, es la capacidad para guardar carga. Los condensadores entonces, ¿para qué se usan? Se usan en general para guardar carga. Un condensador grande puede guardar mucha carga y un condensador chico, obviamente, poca carga, ¿cierto? ¿Y para qué sirve guardar carga? Sirve para, por ejemplo, en los circuitos eléctricos, cuando un dispositivo necesita corriente, esa corriente la puede tomar de un condensador que esté cargado. Y eso le da una respuesta rápida al sistema que necesita esa carga. Los condensadores también se usan como filtros para eliminar ruidos electrónicos. Se usan para rectificar corrientes. Después vamos a ver lo que es rectificar una corriente. Pero, como les digo, los condensadores tienen muchas aplicaciones, ¿cómo se llama? Tecnológicas. Probablemente en los celulares que tienen ustedes deben haber entre unos 100.000 y 1.000.000 de condensadores. Así que, para que, no sé si tanto como 1.000.000, pero hay bastantes, ¿ya? Hay bastantes condensadores. Entonces, algunas de las aplicaciones mejoran el rendimiento en motores eléctricos, adaptan sistemas eléctricos complejos entre sí, se usan para hacer filtros de señales eléctricas, almacenan energía eléctrica en circuitos de corriente alterna, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos condensadores distintos. La mayoría son de geometría plana, pero hay unos que son cilíndricos, otros que son esféricos, otros que son simplemente una línea o dos líneas conductoras, por supuesto, y hay de distintos materiales, ¿ya? De hecho, uno de los desarrollos electrónicos, y además a los condensadores, a muchos de ellos se les pone un material dieléctrico entre medio. ¿Para qué se les pone ese material dieléctrico? Para aumentar su capacidad. Y al aumentar su capacidad pueden funcionar mejor para el circuito que uno tenga. Ya, entonces el condensador, la capacidad de un condensador se define como la carga que tiene ese condensador dividido por el potencial. ¿Cuál es la carga y cuál es el potencial? La carga, acuérdense que las dos placas tienen la misma carga, una positiva y otra negativa. Así que en realidad da lo mismo si uno pone la positiva o la negativa. Ahora, la capacidad se define como positiva. Así que si ustedes ponen la carga negativa acá arriba, les va a dar capacidad negativa. Pero en ese caso hay que calcular bien el delta B. Acuérdense que el delta B se calcula entre el punto A y el punto B. Si ustedes calculan delta B entre B y A, les va a dar negativo. ¿Ya?
vamos a hacer algunos ejercicios, así que no se preocupen tanto. La capacidad entonces es la carga dividido por el potencial. ¿Y cuál es el potencial? Veamos un poquitito, debe estar por aquí. No. Ya. Resulta que si nosotros tenemos, vamos a ver este dibujo acá. Si nosotros tenemos una carga positiva y una carga en una placa y una carga negativa en la otra placa, vamos a tener un campo eléctrico, ¿cierto? Si tenemos un campo eléctrico, vamos a tener un potencial. ¿Cuál va a ser ese potencial? Va a ser delta B igual a la integral de E punto dl. ¿Se acuerdan, cierto? Difícil. Ya. Entonces, la capacidad se define como la carga partido por el potencial, ¿ya? Y la capacidad, las unidades que se usan son el farad, y un farad es un coulomb partido por un volt. La carga tiene unidades de coulomb y el potencial tiene unidades de volt. Así que el farad se define como un coulomb partido por un volt. Un farad es una carga bien grande en general. Así que si ustedes logran tener un condensador con un farad de carga, difícil. Ya. Entonces, en general se usan unidades más chiquititas como los microfarad o picofarad o nanofarad, ¿ya? A ver, vamos a ¿dónde está mi...? Veamos. Ya, entonces aquí tenemos un condensador. Ya, veamos un ejemplo. A ver, son las 10:17. ¿A qué hora termina la clase? A las 9:40, creo, ¿cierto? Ya, tenemos un minuto, tenemos un tiempo para hacer un ejercicio. Mire, aquí vamos a hacer este ejercicio. Un conductor esférico aislado tiene una capacidad que vamos a calcular. Vamos a ver este ejercicio. Ya, en realidad vamos a empezar con un ejercicio un poco más simple. Vamos a calcular la capacidad, acuérdense, la capacidad es igual a Q partido por delta B. Vamos a calcular la capacidad de un condensador de placas planas. Condensador placas planas de área A, distancia D y carga Q, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Entonces, ¿qué es lo que es un condensador de placas planas? Es una cosa de este estilo. ¿Ya? Entonces, carga Q, ojo, carga Q significa que yo tengo más Q
en una placa y menos Q en la otra placa. La distancia entre las placas es D. El área es A. Entonces, vamos a calcular la capacidad de este condensador. Lo primero, tenemos la capacidad es Q partido por delta V. Q ya lo tengo, porque Q es un dato, me dijeron que la placa vale Q. ¿Cómo se llama? La capacidad, la carga vale Q. Pero me queda calcular delta V. ¿Cómo calculo delta V? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos la clase pasada, lo vimos ayer. A ver, ¿cómo se calcula delta V? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? A Matías Cornejo. Delta V, ¿cómo lo calculo? No tuve la clase pasada, profe, lo siento. Ah, ahí alguien sopló. Miren, ¿cuál es la definición de delta V? Acuérdense que la definición, delta V es igual a menos la integral de E punto dl. Esta es la definición, ¿ya? Eso es una formulita que tienen que aprenderse, no más que eso. Pero ahora, aquí tengo una integral y aquí tengo un E y tengo un dl. Tengo que saber qué es lo que es todo esto para poder calcular delta V, ¿cierto? ¿Cómo puedo obtener todas estas cosas? Primero, para poder calcular una integral, siempre necesitamos el sistema de coordenadas. Porque el E se refiere a un sistema de coordenadas, el dl también respecto a un sistema de coordenadas, por lo tanto necesitamos un sistema de coordenadas. Y además necesitamos un dibujito un poco más simple. Este dibujo está un poco enredado, así que lo vamos a dibujar de otra manera. Acuérdense que cuando y lo vamos a dibujar al tiro con el sistema de coordenadas. Por ejemplo, yo pongo aquí mi sistema X, Y. Voy a poner una placa sobre el eje X. Y la otra placa la pongo un poquitito más arriba. ¿Ya? Entonces, esta va a ser A y va a tener, ¿a cuál le ponemos? A esta, por ejemplo, pongámosle más Q y a esta placa le ponemos menos Q. Ahí está mi condensador. Ah, y esto, por supuesto, esa distancia es D, ¿cierto? Entonces, de esta forma, es más fácil aplicar, de esta forma tenemos el sistema de coordenadas y es más fácil calcular el campo, el dl, etcétera, etcétera. Ya, ¿cuál es el campo generado por esta placa de abajo? Campo de la placa, campo D más Q. En realidad no he visto la prueba todavía, pero ¿se acuerda alguien cuál es el campo o cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podríamos calcular el campo que me genera esa placa? ¿Se acuerdan de la ley de Gauss? ¿Es K por Q partido R cuadrado? Eh, ese es el campo de una carga puntual. K por Q partido por R cuadrado es el campo de una Entonces carga puntual. Y aquí yo tengo una placa con un montón de cargas, que es Q. hay que usar la integral entonces. Sí, una manera es la integral, la definición, pero otra manera es la ley de Gauss. ¿Se acuerdan de la ley de Gauss? Ya, vamos a ir por partes. Primero necesitamos calcular el campo de
esa placa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por Gauss. Entonces, vamos a dibujar aquí mi placa. Aquí tengo la placa. A ver, aquí es que vamos a hacer, es que no tengo espacio, así que vamos a borrar acá. Ya, acuérdense que estamos viendo el campo de una placa. Entonces, esta es la placa. Placa A de un área A y con carga Q. Gauss, ¿qué es lo que es Gauss? Gauss es una integral que es la integral de E punto de A es igual a Q encerrado partido por epsilon 0. ¿Cierto? Para aplicar Gauss, lo primero que tengo que hacer es dibujar una superficie de Gauss. Y tengo que saber cuál es el campo de esta placa. Ya, a ver, vamos a ver si se acuerdan un poquitito. Esta placa, por simetría, acuérdense que para usar Gauss tenemos que usar conceptos de simetría. Para usar Gauss, yo necesito saber hacia dónde apunta el campo y si es constante o no es constante. Por ejemplo, ¿a quién le vamos a preguntar? Sebastián SE, no alcanzo a ver el apellido entero, a ver. Sebastián Segura, el campo de esta placa, de una placa plana, ¿hacia dónde apunta el campo en este punto? Arriba. Aquí. ¿Hacia dónde apuntaría el campo en esa parte? Hacia arriba, la placa tiene más Q. El campo apunta hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, en diagonal. ¿Para dónde apunta? Hacia la placa. Hacia la placa. Así, ¿cierto? Pero, ojo, si yo tengo más Q, el campo apunta hacia afuera. ¿Ya? Pero apunta en perpendicular a la placa. El campo apunta hacia allá. ¿Por qué? Porque yo tengo más Q. Si se acuerdan bien, cuando uno tiene una carga, el campo de una carga positiva, por ejemplo, de una carga Q, el campo apunta hacia afuera. Si la carga fuera negativa, ahí el campo apunta hacia adentro. ¿Ya? En el caso de esta placa es lo mismo. Si la placa es positiva, el campo apunta hacia afuera. Además, como la placa, vamos a suponer que la placa es grande. ¿Ya? Entonces el campo, y si yo por lo tanto, si la placa es grande y yo me muevo un poco hacia el lado, voy a ver el mismo campo acá, E. Y hacia allá también voy a ver el mismo campo, E. Entonces, el campo fuera de la placa va a ser, el campo arriba de la placa va a ser constante. Estamos suponiendo que la placa es grande. ¿Ya? En el borde de la placa esto ya no es válido, pero si la placa es grande, entonces más o menos en la parte central vamos a tener un campo E constante. ¿Qué pasa con el campo debajo? Debajo de la placa el campo apunta hacia allá. Y también es constante. Entonces, para aplicar Gauss, tenemos que dibujar una superficie de Gauss. Y la superficie de Gauss la vamos a dibujar como, por ejemplo, la vamos a dibujar como un cilindro. Un cilindro aquí. Esta va a ser la superficie de Gauss. Va a ser un cilindro en que voy a tener la mitad del cilindro hacia arriba y la otra mitad del cilindro hacia abajo. Y el cilindro va a tener un área A, un área A minúscula.
Entonces, mi integral de Gauss, la integral de E punto dA en la superficie de Gauss va a ser igual a ¿qué cosa? La integral de E punto dA en el manto del cilindro, manto, más la integral de E punto dA en la tapa, las tapas, porque el cilindro tiene dos tapas, ¿cierto? Una tapa arriba y una tapa abajo. Y además tiene un manto que es esta cosa que circula. Ya, a ver, veamos un poquitito. ¿Cuál va a ser la integral de E punto dA en el manto? A Jeremy Tejo. ¿Cuál va a ser la integral en el manto de E punto dA? Esto ya lo hemos hecho, así que a ver si cómo está la memoria. ¿Está por ahí, Jeremy? Parece que no. Ya, no lo sabe. Bien, pero no es difícil. ¿Pero por qué no es difícil esto? Miren, este es un producto punto. El producto punto es el producto vectorial del campo y el área. Si estamos integrando en el manto, ¿cuál va a ser el área? El área va a ser un área aquí, en este bordecito. Ese va a ser el área. Ahí. ¿Y hacia dónde apunta el vector área? El vector área apunta hacia afuera, de A. No sé si me están siguiendo. Si yo tengo un vector área, el vector área apunta hacia afuera. Y el campo, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Porque hemos dicho que el campo apunta hacia arriba. Entonces, si de A apunta hacia la derecha y E apunta hacia arriba, Jeremy, ¿cuánto va a ser el producto punto de estos dos? ¿Cuánto va a ser? A ver, vamos por partes. El producto punto, ¿cómo se calcula el producto punto? El producto punto se calcula como el módulo del primer vector, que sería E, por el módulo del segundo vector, que sería dA, por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Ya, Jeremy, ¿cuál es el ángulo entre esos dos vectores? ¿Cuánto sería el ángulo entre E y A y dA? ¿Alcanzan a ver el dibujo, no? Ya, a ver, veamos. Parece que hoy día necesitan un café. Ya, a ver, veamos un poquitito. Miren, el campo apunta hacia arriba y el de A apunta hacia el lado. Por lo tanto, ese es 90. Entonces, el coseno de 90, ¿cuánto es el coseno de 90? Eso sí tienen que saberlo, ¿cierto? 0. Por lo tanto, esto vale 0. Ya, E punto de A. Por lo tanto, la integral de Gauss en el manto vale 0, esta primera vale 0. ¿Y cuánto vale esta segunda? Acá es lo mismo, mire, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la integral del módulo de E por el módulo de A por
el coseno del ángulo entre el campo y el área. En este segundo caso, el área ¿hacia dónde apunta? El área está aquí. El área también apunta hacia arriba, de A. Por lo tanto, va a ser el coseno de 0. Y el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, esto va a valer la integral de E punto de A. E por dA. Estos ya no son vectores. Y esto, ¿cuánto vale el campo? Es constante. Por lo tanto, eso va a ser E por la integral de dA. ¿Y cuánto vale la integral de dA en la tapa? La tapa habíamos dicho que tenía un área A minúscula. Por lo tanto, la integral de dA vale A. Por lo tanto, esto sería E por A. Y finalmente, la integral de Gauss se realiza en la tapa superior y en la tapa inferior. Por lo tanto, como tenemos dos tapas, va a ser 2 veces lo que acabamos de calcular. Entonces, la integral de E punto de A va a ser igual a dos E por A. A es el área de la tapa de la superficie de Gauss. Ya, ¿cuánto? La ley de Gauss nos dice que esa integral es igual al Q encerrado partido por epsilon 0. ¿Cuál va a ser Q encerrado? Va a ser la densidad de carga, sigma, partido por epsilon 0 por el área. ¿Cuánto vale sigma? A ver, fíjense, ¿cuál es el Q encerrado? El Q encerrado es el Q que hay aquí. Este cilindro encierra un pedacito de la placa. ¿Ya? Y ese pedacito tiene área A. Entonces hay que calcular sigma. ¿Cuánto vale sigma? Sigma vale la carga partida por el área. ¿Por qué? Porque tenemos una placa de área A, una placa grande de área A y con carga Q, por lo tanto la densidad de carga va a ser Q partido por A. Entonces, finalmente vamos a tener 2E por A es igual a Q encerrado, que sería sigma, pero sigma es Q partido por A partido por epsilon 0. A ver, sigma partido por epsilon. Sigma es esto por A, ya. Y aquí tenemos el campo. Aquí tenemos esta ecuación. Aquí se nos va A. Y finalmente, el campo, ¿cómo nos queda? Entonces, E va a ser igual a Q partido por 2A epsilon 0. Este va a ser el campo de una placa. Vectorialmente va a ser igual a ¿qué cosa? Más, a ver, Q partido por 2A epsilon 0 J tongo, si I mayor que 0, y menos Q partido por 2A epsilon 0 J tongo, si I es menor que 0. Ya. Entonces, el campo arriba de la placa va a ser positivo, va a apuntar hacia arriba, y el campo debajo de la placa va a apuntar hacia abajo. ¿Y cuál va a ser el valor? Q partido por 2A epsilon 0. Ya, y ahí tenemos entonces, volviendo al problema anterior, tenemos esto, xi
tenemos acá una placa con carga Q, por lo tanto, este va a tener un campo E. Y ese campo E va a ser igual a Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. Ya, ¿me están siguiendo o están perdidos? Pregúntense si es que están perdidos, ¿eh? Entonces, la placa de abajo, que tiene carga más Q, va a tener un campo hacia arriba, que va a tener un valor de Q partido por 2A epsilon 0. ¿Qué va a pasar con la placa que está acá arriba? Esta placa tiene menos Q. Ya, a ver, vamos a, después de todo lo que he estado, espero que, vamos a preguntarle a alguien. A ver, ¿a quién le preguntamos? A Matías Cornejo. Matías Cornejo. El campo de la placa de abajo es Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. ¿Cuál sería el campo de la placa de arriba en este punto? ¿Estás viéndolo? ¿Estás viendo Sí, el sí, lo dibujo? estoy viendo, estoy analizando. Mm. ¿No sería el mismo que el de abajo? Sí, perfecto, el mismo. ¿Por qué el mismo? Porque las placas son iguales, las dos tienen área A, ¿cierto? Uno tiene más Q y el otro tiene menos Q, por lo tanto el campo tendría que ser el mismo. Pero ¿hacia dónde, en esta parte de acá, hacia dónde apunta el campo? Fíjate aquí, si es positivo, el campo apunta hacia afuera. Si es negativo, ¿hacia dónde apuntaría el campo? ¿Hacia adentro? Hacia adentro. Y en este caso, la dirección hacia adentro, ¿cuál sería? Hacia abajo. Hacia abajo, excelente, excelente, ¿viste? Sí, no es complicado esto. Entonces, el campo apunta hacia abajo. ¿Y cuánto vale? Vale igual a Q partido por 2A epsilon 0 J tongo, ¿cierto? Ahora, aquí en esta parte, ¿hacia dónde apunta el campo? Debajo de la placa. A Matías, al mismo. No estoy seguro, profe. Pero Tal vez mira, se anula, no sé. no, es que el campo en cada punto el campo es distinto. Acá hay un campo, acá hay otro. Pero fíjate, mira, primero que nada el campo es constante, es Q partido por 2A epsilon 0, ¿cierto? Si estamos, el campo siempre apunta hacia adentro si la carga es negativa. Por lo tanto, el campo acá abajo, el campo generado por esta placa, por supuesto, por la placa negativa, ¿hacia dónde apuntaría el campo en este punto? ¿Abajo, entonces? No, hacia adentro de nuevo, hacia adentro es hacia arriba. Ah, ya. ¿Te fijas? Te fijas que en cada caso, si la carga es negativa, el campo apunta hacia adentro. ¿Pero hacia adentro de qué? Hacia adentro de la placa. Acá, por ejemplo, el campo apunta hacia adentro también y aquí también hacia adentro. Ahora, este campo es el campo generado por esta placa que es negativa. El campo generado por la placa de abajo, que es positiva, mira, Va para afuera. va para afuera, justo. Entonces, ese campo va para afuera y acá abajo, este campo va hacia abajo, porque también va para afuera. ¿Te fijas que como es positiva, el campo va hacia afuera y aquí también va hacia afuera? Sí. Entonces, mira, fíjate lo que pasa en el caso entonces del condensador.
Este campo va a ser igual a ¿qué cosa? A Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. Este es el campo generado por la placa de arriba. Y el campo generado por la placa de abajo es Q partido por 2A epsilon 0 J tongo también. ¿Te fijas que este campo, el campo de la placa de arriba apunta para arriba y el campo de la placa de abajo también apunta para arriba? Por lo tanto, si te fijas bien, aquí al medio vamos a tener Q partido por 2A epsilon 0 J tongo más Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. Y eso me da Q partido por A epsilon 0 J tongo. Entonces, fíjate, te fijas que el campo de la placa de arriba, como apunta hacia arriba, se suma al campo de la placa de abajo. Ya, nos falta todavía un pelito más de este razonamiento. ¿Qué va a pasar? Vamos a borrar esto aquí para que quede más limpio. ¿Qué va a pasar en este punto de acá? Miren. Esta placa, la placa negativa, genera un campo hacia abajo. Y ese campo va a ser menos Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. En este punto. Pero ahora quiero saber cuál es el campo que genera la placa positiva en este mismo punto. La última pregunta para catetear para alguien por ahí. A ver, vamos, ¿a quién le hacemos la pregunta? A Ángelo Rojas. Ángelo Rojas. ¿Cuál sería el campo de la placa de abajo, que es más Q, en este punto de aquí? Chan, chan. A ver, razonemos, miren. Dijimos que el campo generado por una placa es constante. El campo generado por la placa de abajo vale Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. ¿Dónde es este campo? En cualquier punto arriba de la placa. El campo es constante. En cualquier punto arriba de la placa, el campo generado por la placa de abajo vale Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. Por lo tanto, acá arriba, ¿cuánto va a valer ese campo? Si no es tan difícil. Lo mismo, va a valer Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. ¿Por qué? Porque este campo, ojo, acuérdense que hay dos placas. Cada placa genera su propio campo. La placa de abajo genera un campo que es Q partido por 2A epsilon 0 y esto es en todas partes. Y esta placa de arriba genera un campo que es menos Q partido por 2A epsilon 0 y esto también es en cualquier parte arriba de la placa. ¿Qué vamos a tener entonces en este punto? Vamos a tener dos campos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y el campo total, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos Q partido por 2A epsilon 0 J tongo más Q partido por 2A epsilon 0 J tongo. ¿Y cuánto nos da eso? 0. ¿Se fijan lo que pasa con los condensadores? Fuera de la placa, resulta que los campos se restan. Porque hay dos campos, el campo que genera la placa de arriba y el campo de la placa de abajo. Entonces, fuera de la placa,
el campo se resta y me queda 0. Dentro de la placa, entre medio de las dos placas, los campos se suman y me queda el doble. Entonces, en un condensador de placas paralelas, tenemos campo eléctrico solamente entre medio de las placas. Fuera no tengo campo. ¿Ya? Y se nos acabó el tiempo así. Uy, me pasé como en 10 minutos, pero bueno. Ya, espero que se haya entendido. Así que, ¿preguntas? Si no, seguimos mañana. Ya, no he visto las pruebas todavía por si acaso, así que no me pregunten por las pruebas. Ya, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Chaito, que les vaya bien a todos. profe. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, profe, que esté Chao.